La luna brilla suavemente sobre la ciudad oscura, mientras las nubes se deslizan lentamente entre los edificios iluminados. En ese instante, el personaje misterioso declara el fin de los juegos de su oponente, porque ha llegado el momento de enfrentar las consecuencias. Al mismo tiempo, el personaje flotante emite una luz naranja intensa, mientras el otro personaje observa desde el suelo con expresión seria. Acto seguido, Egostick felicita al Stardust por su buen desempeño, y además expresa su deseo de volver a verlo para que continúe haciéndolo bien. No obstante, Stardust rechaza el reconocimiento, pues considera a Egostick un pedazo de basura. Debido a esto, Stardust fue quien interfirió y se opuso a los planes del Egostick, por lo que la culpa directamente en su confrontación final. Como consecuencia, Egostick decide terminar su vínculo con Stardust, porque considera que ya ha crecido demasiado para seguir jugando. En ese momento, Stardust vuela con determinación entre los edificios. Mientras tanto, Egostick se lanza desde lo alto de un edificio en la ciudad. Luego, Egostick invoca una energía estelar brillante mientras despide a su oponente con un adiós cargado de poder. De inmediato, Stardust extiende su mano hacia el frente con urgencia mientras grita, «¡Espera!» en medio de la noche. Egostick expresa sorpresa ante el entorno digital y misterioso, mientras flota desconcertado en medio de figuras púrpuras brillantes. Egostick se sienta solo en la esquina de un edificio moderno, mientras unas aves vuelan cerca en el cielo despejado. En ese momento, sabemos que Egostick es Kim Dine, un personaje de 22 años que observa la ciudad desde una perspectiva reflexiva y reconoce que, visto así, es inconfundiblemente Seúl. De pronto, el edificio sufre una explosión violenta cerca de su fachada, mientras el humo y los escombros se dispersan por el entorno urbano. A la vez, dos héroes de distinto rango atacan al villano obrero, coordinando sus movimientos para golpearlo desde ambos lados. Más adelante, Kim Dine expresa que este lugar es distinto del mundo en el que solía vivir, aunque todavía conserva una atmósfera familiar. Además, en este entorno, Kim Dine decidió convertirse en villano por una sola persona, porque su motivación personal superó cualquier otra razón. Kim Dine descansa sobre una superficie blanca, rodeado de partículas púrpuras, mientras mantiene una expresión seria y pronuncia la frase, «Descansemos un poco». A partir de entonces, Kim Dine elimina a los villanos que se volverán más poderosos en el futuro, porque conoce la historia original y actúa de forma preventiva. Por esa razón, Kim Dine decide intervenir como Egostick para proteger a Stardust, ya que no tolera que su personaje favorito sea atormentado nuevamente. Mientras tanto, el objetivo permanece inmóvil en el sofá, mientras observa algo en su laptop. Seguidamente, un Egostick misterioso expresa comprensión hacia el pequeño granuja, mientras apunta con seriedad su arma en un entorno urbano. En ese mismo escenario, el viejo, alarmado, encara un arma luminosa que apunta directamente a su rostro, mientras aprieta con tensión un papel arrugado entre sus manos. Como si de un cierre definitivo se tratara, el viejo muestra una expresión de angustia y sudor en el rostro, mientras el personaje sombrío del fondo le apunta con una pistola a la cabeza y pronuncia como una despedida, «Adiós, señor rinoceronte». Más adelante, Egostick descubre los planos del centro comercial, por lo tanto, deduce que estaba planeando otro acto de terrorismo. Además, el viejo llamado Rinoceronte usa una máscara de rinoceronte y asesina a cientos de personas. Así, llega a ser considerado un enemigo de rango S en la segunda mitad de la historia original. El personaje de cabello corto confirma la identidad del fallecido como el villano Rinoceronte, ya que ha sido identificado oficialmente como un villano de rango A. Además, el personaje de cabello corto, que es investigador, presume la identidad del asesino puesto que el patrón del crimen coincide con el caso anterior del vizconde Bensadak. Mientras tanto, Stardust observa con tensión el mensaje escrito en la ventana, mientras una planta permanece inmóvil sobre el alféizar. Por otro lado, Stardust expresa su determinación de atrapar a Egostick, mientras lo llama maldito lunático. La Asociación de Héroes anunció la muerte del villano Rinoceronte en su mansión, mientras que los medios especulan si otro villano fue el responsable del crimen. Luego, Kim Dine grita que es un problema mientras acude con fuerza a la televisión grande en medio de una escena eléctrica. A continuación, Kim Dine murmura constantemente frente a la televisión, lo que provoca la molestia de Seoeun, quien le reclama por ser tan ruidoso. Después de eso, Kim Dine grita con furia que le están agradeciendo por matar a un villano, y además afirma que su imagen pública está mejorando, mientras el héroe que intenta atraparlo queda en desventaja. Por ello, Kim Dine decide proyectar una imagen de villano ante el público para evitar un peligro que se avecina. Más tarde, Kim Dine propone prepararse para una acción importante, mientras Seoeun pregunta por qué hacerlo en ese momento. Acto seguido, Kim Dine se apunta hacia la armería, mientras mantiene una expresión decidida. Al final, anuncia su debut oficial como Egostick frente a un arsenal de armas, mientras una mano apunta a una bomba.
En un edificio, Egostick se presenta como el villano ante el público y saluda con un tono formal. Mientras tanto, una mujer protege a un niño en medio del caos. Otros personajes reaccionan con miedo y sorpresa ante la aparición de Egostick. Además, Egostick en pantalla declara haber eliminado a Rinoceronte y a Enixidad. Posteriormente, Egostick señala un rascacielos imponente y interrumpe la conversación trivial para dirigir la atención de los presentes hacia el edificio. Al mismo tiempo, un joven sostiene un control remoto y una bebida, mientras otro hombre ve la televisión sentado en el sofá. Además, ambos conversan sobre el edificio que aparece en la pantalla. Asimismo, Egostick señala el mirador del edificio 61 porque lo reconoce como un lugar importante. En ese momento, los visitantes observan una pantalla digital con una ciudad proyectada, mientras una joven sorprendida señala un lugar que parece familiar. Sin embargo, Egostick ha colocado algunas bombas en dos lugares específicos, por lo tanto, la situación se vuelve peligrosa y urgente. A continuación, los personajes reaccionan con expresiones de sorpresa y miedo ante una situación inesperada, mientras protegen a los niños y observan un símbolo dramático en el centro de la escena. Luego, los personajes animados expresan su desesperación ante una puerta que no se abre, mientras uno de ellos grita que no quiere morir allí. De pronto, el hombre escupe su bebida naranja, sorprendido intensamente por lo que ve en la pantalla. Acto seguido, Egostick provoca al público al declarar que el juego está por comenzar y además sugiere que si existe un villano, entonces debe haber un héroe. Como consecuencia, Egostick lanza una provocación directa a Stardust con el objetivo de que ella se presente como heroína de Seúl. Stardust vuela hacia la azotea, donde lo espera Egostick. Egostick expresa su emoción por ver a ella en persona, mientras una gigantesca columna de energía impacta el suelo de la ciudad, causando una explosión masiva. Stardust desata una explosión de energía en medio de la ciudad, mientras Egostick con sombrero de copa observa la escena con atención. Egostick con expresión de asombro, mientras su rostro muestra sorpresa, emoción y desconcierto. Stardust posee un traje futurista de combate que resalta su figura, mientras se muestra confiada en una pose elegante. Egostick reacciona con sorpresa y sonrojo, mientras un destello de luz resalta el fondo urbano. Los dos se enfrentan sobre una superficie cubierta de polvo, mientras el viento sopla intensamente en un entorno dramático. Kim Dine se esconde en las sombras del callejón mientras otros personajes avanzan apresuradamente buscando a alguien, generando una atmósfera de tensión y urgencia. Al mismo tiempo, muestra dolor y frustración, con el sudor recorriendo su rostro y los dientes apretados. Además, expresa confusión y desesperación porque no sabe dónde está. Luego, Kim Dine agarra el borde de una pared con fuerza, mientras una serie de chispas iluminan el fondo, sugiriendo una acción intensa fuera de escena. Asimismo, el personaje muestra una expresión de sorpresa mientras se apoya contra la pared en medio de una escena caótica. En ese instante, Stardust aparece con un traje futurista en medio de una ciudad iluminada, mientras una luz vertical la destaca como figura central del momento. Posteriormente, Kim Dine muestra una expresión de sorpresa ante un evento inexplicable mientras observa una escena iluminada por una luz azul con partículas flotantes. De igual manera, Kim Dine expresa sorpresa ante el lugar porque descubre algo inesperado que es el lugar del cómic. Además, Kim Dine expresa su deseo de convertirse en héroe para poder estar con Stardust, pues cree que alcanzar ese rol le permitirá compartir su vida con ella. Sin embargo, Kim Dine descubrió su incapacidad para proteger a Stardust, incluso si llegaba a convertirse en héroe después de memorizar el cómic de Stardust. Por ello, Kim Dine decidió tomar un camino oscuro para protegerla, ya que no le quedaba otra opción. Por su parte, Stardust expresa su enojo contra Egostick porque lo considera egocéntrico. Mientras tanto, Egostick enmascarado observa a Stardust con atención, mientras la luz del sol ilumina su rostro. Después de esto, Stardust presencia un artefacto peligroso que se activa desde lejos, mientras Egostick le ordena que se detenga. Además, Egostick advierte que no se acerquen más a él porque está dispuesto a actuar si cruzan ese límite. Luego, sostiene el botón de activación de una bomba y lanza una advertencia que anticipa lo que está por suceder. Finalmente, si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte. Esto me ayudaría mucho para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en el próximo video.